Bien, y continuamos ahora en Ritual de lo Habitual. Traemos ahora un tema porque, bueno, el pasado sábado, el último 29 de mayo, se cumplieron 52 años del Cordobazo, ¿no? De aquellas históricas jornadas sucedidas en Córdoba. Y en oportunidad de eso estamos ahora con Ricardo Fierro, miembro de la dirección del Partido Comunista Revolucionario y también un protagonista de aquella jornada. ¿O no es así, Fierro? Sí, es así, así es. Estuve, tengo las cosas grabadas en mis células. Bueno, y queríamos preguntarte, ¿no? Que nos cuentes un poco cuál fue el contexto histórico en el que se produjo el Cordobazo y cuál fue como ahí el rol clave que jugaron los obreros fabriles de Córdoba. Mira, la situación era la dictadura reaccionaria, fascista, pro-yanqui de Onganía, que había producido un ajuste brutal eh, y un carácter reaccionario, fascista, que, por ejemplo, se prohibió toda la actividad sindical y política. Decía que el enemigo estaba adentro, en los que se rebelaban contra el ajuste que estaba haciendo, que congeló los salarios, anuló las paritarias y después aumentó devaluó el peso un 40%. Las cosas llegaron a subir hasta un 600% con los salarios congelados. También intervino en las universidades y cerró los comedores estudiantiles, entre otras medidas, y en los procesos de lucha que tenían los estudiantes, que fueron muy importantes, fueron primero en Córdoba, cuando se liquidan la dirección de la universidad, y asesinan una movilización a Santiago Pampillón. Y después vienen las rebeliones que hubo estudiantiles y también con parte del movimiento obrero que hubo en Corrientes y en Rosario, en donde hubo nuevos asesinatos de estudiantes. Ten en cuenta que en esa época el PCR dirigía la FUA, el presidente era Jorge Rocha, nuestro querido Jorge Rocha, y desde ya que la FUA lanzó un gran plan de lucha. Digo esto porque el movimiento obrero confluyó con el movimiento de estudiantes en Obreros y Estudiantes Unidos Adelante, era una consigna de las manifestaciones. Y en medio de esas luchas, Onganía anuló el sábado inglés, que se trabajaban 44 horas y se cobraban 48 porque las 4 horas del sábado se cobraban doble. Y entonces de un plumazo también liquidó esa conquista. Y formalmente fue el elemento que detonó el hartazgo de las masas con esa dictadura reaccionaria, fascista, pro-yanqui, ¿no? Ese fue el recorrido inicial, digamos, de cómo se llegó a la situación. En ese sentido, digamos, lo particular que tiene Córdoba es que tenía en aquella época 4 grandes empresas en los 4 puntos cardinales. Y ahí tuvimos la suerte de que viniera a Córdoba y se instalara en Córdoba, fuera nuestro secretario de la zona, César Godí Álvarez, que era un hombre de mucha experiencia, un cuadro de mucha experiencia, miembro de la dirección del partido, y que había estado en Cuba y que, digamos, tenía fuertes conocimientos de las tácticas militares aprendiendo de la Revolución Cubana, ¿no? Y entonces Antonio, junto con Otto, porque Otto viajaba muy seguido a Córdoba, porque Córdoba parecía que iba a ser el incendio de la situación que vivían las masas. Y entonces ahí trabajamos con la idea de 4 columnas principales. Y las tácticas para enfrentar a la represión de la dictadura, porque partíamos de la base que iba a haber represión de la dictadura. El recorrido
por ejemplo, en aquella época era la ICA Renault, ahora es la Renault. Se hicieron asambleas en secciones, se había construido la agrupación 1 de Mayo, de lo que es hoy la corriente clasista y combativa. Se llamaban en aquella época agrupaciones 1 de Mayo. Y también había un grupo del partido del PCR. Y entonces se hacen asambleas de secciones con delegados que eran compañeros y se reclaman que se reúna el cuerpo de delegados y que se hagan asambleas. El cuerpo de delegados en esa época de los mecánicos tenía 200 delegados. Y bueno, eso se entró a generalizar en la Renault, también en Pedriel y en otras fábricas, y forzó a Elpidio Torres, que era el jerarca del sindicato, a reunir el cuerpo de delegados y a hacer asamblea. Ahí hubo una jugada de Torres, del Elpidio Torres, el jerarca del sindicato, que cuando se hace la asamblea general, después de la reunión del cuerpo de delegados se hace la asamblea, esa asamblea se hace en un estadio, el Córdoba Sport. Y bueno, los delegados lo silbaron a Torres, no lo dejaron hablar. Vino el dirigente nacional del ESMATA, ahí no lo dejaron hablar. Pedían lucha, lucha, lucha y paro activo. Bueno, Torres había negociado con el gobierno de la provincia que si las cosas se ponían fuleras, avisaba y cosas. Y en ese acuerdo, cuando los obreros se dan cuenta, el estadio ese está rodeado por la represión. Bueno, se salió de ahí por donde se pudo, por los techos, por las puertas, y hubo una lucha de miles de obreros, varios miles de obreros, de gente que se sumaba en la calle, y entonces se quemaron varios micros, se rompieron una cantidad de cosas. Fue un día que se llamó el Cordobacito, le decimos los cordobeses. La previa a lo que después sería el gran Cordobazo. Claro. Entonces, otro ejemplo, en metalúrgicos el gremio era bandorista. Bandor era el Lobo Bandor, era un peronista que había negociado con Onganía. Estuvo en la asunción de Onganía como jefe, como presidente de la nación. Y su política era, como Perón estaba exiliado, que morfarse el peronismo y ser él la cabeza del peronismo en esa alianza con Onganía. Y entonces él era Bandor, era jefe de la cabeza del gremio metalúrgico. Por lo tanto, y ahí había unos metalúrgicos, un joven delegado, había formado una agrupación, la 1 de Mayo, y habían ingresado al PCR, que se llama René Salamanca. Y entonces Salamanca entró a reunir a los delegados combativos, a hacer asambleas, empujar asambleas. Hay muchas pequeñas y medianas empresas metalúrgicas en Córdoba. Y a preparar una movida desbordando, pasando por encima de la dirección traidora del sindicato. Esa fue otra columna. Otra columna que tiene muchísima importancia es la de DINFIA. DINFIA, o IAME en esa época, como se llamaba, de una fábrica que la creó el peronismo, allá con el brigadier San Martín. Fabricaba desde aviones hasta motitos, hasta motos. Todo el obrero tenía una moto porque se la vendían a plazos, unas cosas. Fabricaba tractores, fabricaba automóviles, fabricaba todo lo que dice, lo que ahora viene de afuera. Bueno, en esa época se podía fabricar ahí. Y bueno,
se llevó una cantidad de gente, se juntó en el sindicato. El sindicato dijo que sí, que iba a llamar a la movilización. Y resulta que a la hora de la verdad no aparecieron. Hay Pedro Gutiérrez, delegado, se paró y como es en la asamblea, en una de los lugares de la fábrica que dirigíamos, hizo un discurso, habló y planteó que había que salir de la empresa. Y bueno, lo agarraron porque es una empresa militar. Claro. Lo agarraron, lo pusieron de patita en la calle y no aparezcas más. Y Pedro Gutiérrez se quedó ahí, confiaba en las masas, se quedó ahí. Y al rato ve llegar una columna con 600 motos, 600 motos, muchas de ellas con dos obreros encima, encarando para la salida, y así salió digamos, la columna esa de lo que hoy es DINFIA. Y esa columna fue muy importante, porque la dictadura no tenía la represión, el plan de la represión no tenía en cuenta a una cosa así. Por lo tanto, los sorprendió totalmente y los volvían locos a los milicos, no a los milicos, a los policías, porque le aparecían por un lado, por el otro, le tiraban unos molotov y de ahí salían rajando. Bueno, y así se podría seguir con el tema. Hay que tener en cuenta de que hubo un episodio que fue muy importante, que fue la CGT estaba en Córdoba unida, había una sola CGT en ese momento, y llamó a una reunión de sindicatos, comisiones internas y delegados. Fue muy ruidosa, muy peleada, muy discutida la cosa, pero finalmente se impuso la propuesta de Agustín Tosco, el paro de 36 horas. Ahí fue donde salió el paro. A partir de ahí, una semana donde en las fábricas no se trabajó para la producción. En muchas fábricas se trabajaba para lo que iba para el paro 29 a las 10 de la mañana. ¿Qué hacían? Molotov. ¿Qué hacían? Bulones para que la caballería, que en esa época la policía tenía caballería, si el caballo pisa un bulón grande, se cae o trastabilla, y entonces tiene miedo y no sigue, no responde a las órdenes del policía. Miguelitos, en cantidades, ¿qué más? Gatos, bolsas con gatos, para que cuando te vienen la policía con perros, ¿qué más? Bueno, algunas cosas más. También, había, ¿qué otra cosa? Bueno, ese tipo de inventos que hacen las masas. Imagínate que en empresas mecánicas, metalúrgicas, todo los bulones, Miguelitos, todo eso era muy fácil de fabricar. Incluyendo algunas armas, porque la dictadura ya había demostrado que era asesina y que era secuestradora, porque también hubo desaparecidos en la época de Onganía, no en el volumen de la otra edad. Claro. Entonces, bueno, eso hizo que las columnas que se fueron desplegando y marchando hacia el centro de la ciudad se diera en una convergencia que iba acercando al aparato represivo y que también les fue surgiendo, como habíamos previsto, en el centro de la ciudad, con lo cual el dispositivo represivo era enfrentado desde afuera y desde sus espaldas. Me olvidé de otra columna muy importante, que fue la de Pedriel y Laza.
Pedriel y Lassi, que se fueron fumando. Pedriel era la fábrica, la matricería de la Renault. Era. Ahí estaban también compañeros, ahí estaba Luna y estaba, bueno, otros compañeros, ahí había una. Y era muy combativa y muy antitorrista. Y también eso hizo un trabajo, además con Ilasa tenía una relación especial porque en Ilasa trabajaban mujeres y en Pedriel trabajaban hombres, así que había muchos cruces entre las dos fábricas. Roque Romero, el gran dirigente junto con René Salamanca, después del sindicato. Y bueno, y eso todo funcionó hasta el momento, después del mediodía, alrededor de las 12:30, desbordada el dispositivo represivo por muchos lados, dan la orden de tirar a matar. Y entonces matan a Máximo Mena. Y bueno, ese hecho que rápidamente las radios lo transmiten y se enteran las masas, fue lo que detonó un cambio muy profundo en las masas que venían luchando y, digamos, como también había revólver, alguna pistola, cosas, disparaban para arriba. No hubo ningún policía muerto ni herido de bala. Pero es como quien le dice, si ustedes, si hay sangre, va a haber sangre de los dos lados. Y el odio del pueblo que se había ido sumando a las columnas fue tremendo y tuvieron que salir, huían las policías de las columnas. Yo te voy a contar un par de anécdotas para tener una idea de cosas. Estábamos con un grupo en la avenida Colón y La Cañada, un lugar, digamos, dos avenidas que se cruzan ahí. Y estábamos ahí, de pronto vemos venir un policía. Nos preparamos todos. El tipo dice, no, muchachos, yo me voy. No, yo no tengo nada que ver con ustedes. Y sacó con 2 dedos la pistola de la acoso y se la dio al compañero que estaba más cerca. Dice, yo me voy a la central, muchachos, no tengo nada con ustedes. Era una imagen de la situación que había, de cómo se había derrotado a la represión de la dictadura. Un caso. Estábamos, ahí seguíamos en ese lugar, cantando consignas, todo, como eso, y viene Agustín Tosco. Y Agustín Tosco, todos lo conocíamos, José era un hombre combativo, José dirigía Luz y Fuerza. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces nos miró y pronunció una sola frase: se nos fue todo a la mierda. Perdonen los oyentes, pero es la frase que dijo, bueno, se nos fue todo a la mierda. Esa frase nos hizo pensar mucho. Como otra, en otro momento otra de las cosas que nos hizo pensar, íbamos caminando con César Godí Álvarez para encontrarnos con la columna de la Renault. Y íbamos por la avenida San Juan. Y de pronto un muchacho jovencito con uniforme de soldado pintando PB. PB era Perón vuelve. Entonces nos miramos y entonces dijimos, bueno, él hace el cordobazo, él está peleando en el cordobazo, él se quedó porque los habían licenciado a los soldados, y se quedó ahí a pelear porque él quiere que vuelva Perón. Es decir, estamos
estamos peleando juntos los que quieren que vuelva Perón, con los que pensamos en esa época como el Che Guevara, como los socialcristianos que había, como Raimundo Ongaro, y incluso, que era la cabeza de la CGT rebelde, la parte rebelde, la CGT de los argentinos se llamaba. Es decir, que el arco, Mena, el obrero asesinado, era radical, pero en Córdoba había un sector del radicalismo que era combativo, venía de las cosas de algunos. Entonces era un arco de fuerzas que nos habíamos juntado ahí para producir un hecho, que llegó, vamos a reconocerlo, y fue más lejos de lo que nosotros pensábamos. Pero que ahí viene lo que dijo Otto Vargas. Dijo, había el país vive un polvorín. Otros sectores decían, no pasa nada, las masas están, hay que desperonizar, decían algunos. Y Otto Vargas dijo, hay un polvorín, y hay que hacerlo estallar. Bueno, ese polvorín, eso lo dijo Onganía. Onganía dijo, a ver si encuentro lo que... Onganía dijo, grupos partidarios de la insurrección urbana habían arrimado el fósforo al polvorín largamente reseco. Se lo dijo a la Nación el 4 de junio del 69, o sea, unos días después, 2 días después, 3 días después del Cordobazo. ¿Ah? Fierro. Entonces, sí. No, te quería decir, bueno, desde ya que todo lo que nos contás es recontra interesante, además vos la manera en que lo contás. ¿Ahí me escuchás? No te escucho bien, se fue el audio. A ver si ahí me escuchás, te decía que desde ya que todo lo que nos contás es más que interesante. Yo, bueno, pude leer el libro, de El Gordo Antonio, y hay una cosa que me parece muy increíble, ¿no? Que dicen en el libro, que es que después de lo que fue el Cordobazo, en Córdoba la policía nunca más volvió a usar la caballería para reprimir, como lo que significó esa derrota, ¿no? Para la policía, que nunca más volviera a usar la caballería en una represión. Sí, ahí viene la importancia que tenía de Godi Álvarez, de Antonio, porque él tenía mucha experiencia y su paso por Cuba fue valioso. Y entonces, por ejemplo, hubo una reunión del obrero del partido en los días previos, y se discutió una táctica. Por ejemplo, avanzar. La represión te bloquea el paso. Barricar y pelear desde ahí. Y por los costados, que haya grupos que le aparezcan a la represión por los costados. Y lo que no puede, la policía lo que no puede tener es que quedar rodeada. Y entonces la policía tiene que retroceder. Cuando la policía retrocede, volvemos a avanzar. Cuando la policía nos bloquea, por los costados la enfrentamos. Bueno, después había cosas que las aprendemos de las masas. Por ejemplo, el barrio Clínica, en un barrio de pensiones estudiantiles. Jugaron un gran papel los estudiantes. Imagínate que el día antes hubo una asamblea de 10.000 estudiantes universitarios en la ciudad universitaria. Y hubo 2 discusiones, 2 propuestas. Unos que querían ir todos atrás de Tosco, y que fuera un acto ahí tranquilo. Y otros que dijimos no. Cada sector en relación a la columna que viene para ese lado, que por ese lado está. Por lo tanto, los de la ciudad universitaria, ¿a qué tenían que unirse? ¿Cómo fue? Con la columna de David Cardenó,
que era la más importante, que había que fortalecer. Y esa propuesta del FAUDI se llamaba entonces, ahora se llama CEPA, ¿no es cierto? Ganó, junto con otros también la apoyaron y se ganó de esa propuesta y se unieron miles de estudiantes al paso de esa columna, se abrazaban, era una... Es decir, y entonces, y muchos estudiantes vivían en el barrio Clínicas, estaba lleno de pensiones estudiantiles. Pues, todo casas bajas, viejas y con los techos de la misma altura. Entonces era lucha de techos. Es decir, venía la represión, y le sacudían piedra, molotov, y le cerraban o entraban al coso, por los techos se iban pasando a otro lado, y así podían, horas y horas podían estar peleando y no había forma de dominar el Clínica. Bueno, eso ocurrió también el 29. Ahí hubo tres proyectos. Uno es el de Onganía, que era, ¿cómo se diría? A castigar, a escarmentar para que no jodan más. Y presionaba para que saliera el ejército a reprimir a las cosas. El ejército lo dirigía Lanusse. Así como Onganía trabajaba con los yanquis, Lanusse, un hombre de la oligarquía ganadera, trabajaba con los rusos que le compraban la carne. Como te hace siempre la oligarquía ganadera, siempre se arrodilla atrás del que le compra la carne. Y entonces Lanusse dijo, no, esperen, el hombre de Lanusse en Córdoba, el que manejaba las tropas en Córdoba, Calcaño, citó a alguna gente, a algunos amigos, entre ellos, como es Tosco, fue esa reunión, dijeron, no, está bien, un acto delante de la CGT y después dispersión. Entonces, un actito de la CGT. Bueno, después eso no quiere decir que Tosco participó, armó un grupo grande y estuvo peleando junto con los estudiantes en el barrio Clínicas y llegó al centro. Era un hombre combativo, pero era un hombre que estaba muy rodeado del PC, y el PC tenía la idea de que Lanusse era el militar progresista que iba que tenía que tomar el poder en Argentina para ir adelante, como después pasó también con Videla y Viola, ¿no? Y el PC pasó lo mismo. Y después había otra idea que era la de las masas, que estaban hartas de este hijo una gran no podía hacer reuniones de sindicato, de cosas, era todo prohibido, y no había paritaria, congelamiento de salario, asesinatos, es decir, quería sacarse encima esa dictadura, y eso fue lo que se expresó y desbordó. Y ahí viene lo que dijo Otto Vargas, en el sentido de que el grado de organización y de coordinación que hubo en el Cordobazo y el hecho de que los cuerpos delegados obreros de las grandes empresas hayan sido el motor que impulsaba eso, digamos, por encima, desbordando a los dirigentes sindicales, ¿no? Y haciendo lo que ellos querían hacer. Como dijo Otto, fue un boceto de una insurrección, un borrador de una insurrección, de un camino insurreccional para Argentina. Esto también, digamos, era importante en relación con las discusiones que había, si el camino era el de la revolución cubana, pero la revolución cubana en un país con mucho campesinado, era otra situación distinta a la que tiene la Argentina. Y bueno, nos dejó esas enseñanzas el histórico cordobazo. Fierro, te agradezco yo y todos acá en Ritual, ¿no? Por habernos contado, por habernos dado, bueno, esta entrevista y comentarnos un poco como las condiciones históricas que
generó, digamos, el cordobazo. Bueno, la verdad, como tu testimonio es muy claro y muy bueno en relación a eso, me parece. Bueno, no, te agradezco a ustedes y adelante con la lucha. Un Gracias. abrazo. Abrazo, Fierro. Chao.